Conductores, ¿cuál es una historia inquietante que les haya pasado manejando en medio de la nada? Yo era taxista en Georgia y una vez me entró un viaje de ida y vuelta de $80 hasta las afueras de la ciudad. El GPS decía 30 minutos, pero por alguna razón el trayecto terminó tomando 1 hora y media. Era el último viaje del día y yo apenas había empezado hacía una semana y quería causar buena impresión, así que acepté el servicio y recogí a 3 mujeres, todas vestidas como mujeres de la noche, para ir a la casa de alguien donde recogimos a otras 3 que aparentemente también eran damas de la noche y durante todo el camino se quedaron calladísimas. Eso me puso nervioso. En fin, íbamos de camino al lugar cuando empecé a quedarme sin gasolina. Puse una gasolinera en el GPS 3 veces y las 3 estaban cerradas. Cuanto más nos acercábamos al destino, menos farolas, gasolineras y tiendas había, y más caminos de tierra y bosque aparecían. Al final tuve que preguntarles a dónde demonios íbamos. Y ellas dijeron, solo sigue, te vamos a pagar, y yo pensé que, con todo lo que ya habíamos recorrido y todo lo que todavía faltaba, más les valía pagarme. Bajamos por un camino de tierra en una montaña durante lo que parecieron unos 20 minutos y encontramos una casa rodante solitaria en medio de una granja rodeada de bosque, donde ni siquiera tenía señal. Todas las mujeres entraron para traerme el dinero y yo me quedé en mi camioneta como 30 minutos mientras todas entraban, salían, volvían a entrar y discutían sobre quién me iba a pagar. Al final, una mujer de aspecto rudo y bastante intimidante se me acercó y me dio $180. Lo único que me dijo fue, ahora lárgate, y yo respondí sí, señora. No pensaba ponerme a discutir sobre lo que fuera que estaba pasando, así que me fui, y regresar fue un problema. Tomé tantos caminos equivocados que terminé en Dahlonega, pero encontré una gasolinera justo cuando mi coche decidió apagarse. Tuve que empujarlo hasta la Racetrack y ahí pude encontrar un mapa viejo y polvoriento y cargar mi teléfono para averiguar a dónde demonios tenía que ir para salir de ese pueblo perdido. Renuncié al trabajo de taxista un tiempo después. Hay demasiados tipos raros en ese negocio. Mi amigo y yo íbamos conduciendo hacia el sur, rumbo a Gallup, Nuevo México, en el Prius de la madre anciana de mi amigo, se lo estábamos llevando de regreso al sur de California desde Colorado para ella. Estábamos en medio de la nada, en una carretera oscura, como a las 2:30 de la mañana, cuando una furgoneta tipo Safari de los años 1990 se nos pegó justo detrás. Nos hicimos a un lado para dejarla pasar y se puso otra vez justo detrás de nosotros, empezando a hacernos luces. Mi amigo se metió de nuevo en el otro carril y bajó lo suficiente la velocidad para que yo pudiera ver que la placa tenía un pedazo de cartón pegado con cinta encima. Entonces la furgoneta empezó a zigzaguear para intentar sacarnos de la carretera. Mi amigo aceleró a fondo, pero era un Prius. Logramos adelantarnos por un segundo, pero la furgoneta nos alcanzó rápidamente y empezó otra vez a intentar sacarnos de la carretera a toda velocidad. Cuando nos acercábamos a una salida, decidí que ya había tenido suficiente de toda esa locura y saqué mi 1911. Bajé la ventana, me incliné hacia afuera mostrando el arma y me preparé para disparar contra esa furgoneta. La furgoneta frenó de golpe y se desvió por la salida. Seguimos hasta Gallup y llamamos a la policía, que nos dijo que probablemente intentaban hacer que nos detuviéramos para robarnos. No esperaban encontrar ningún problema por parte de un Prius con placas de California. Sin duda, fue la situación más aterradora que me ha tocado vivir mientras iba conduciendo. Soy un operador de larga distancia. En mi tiempo conduciendo por todo el país, probablemente el encuentro más inquietante que tuve fue pasando por Cabbage Pass, en Oregón. Déjame poner la escena. Está oscuro y es finales de otoño de 2016. Vengo de Florida con una carga de cerveza rumbo a Portland, Oregón. Son como las 2 de la mañana y hace frío. Acababa de salir de una parada de camiones en Utah sobre la Interestatal 84. No puedo recordar el nombre, pero tiene un Thunderbird como logotipo y probablemente está en una reserva o muy cerca de una. Mi esposa y yo acabábamos de comer algo y estábamos en la sala de conductores disfrutando de nuestro almuerzo exageradamente tarde. Esto es algo común en la industria. En fin, terminamos y regresamos a mi tractocamión. Todo parecía como cualquier otra noche. Empezamos a avanzar y entramos en El Paso. Ahí es donde las cosas se ponen extrañas. Delante de mí, a la distancia, había otro camionero. No iba particularmente rápido. Supuse que llevaba una carga pesada como la mía. Empezaba a nevar un poco. Mientras subía el paso, me acerqué lo suficiente como para ver el logotipo de la empresa. Era un camión de Prime Inc. En mi cabeza pensé, eso explica por qué va subiendo la montaña a paso de tortuga. Pero por más que me acercaba, no lograba rebasarlo. Unas cuantas curvas más arriba en el paso y, de alguna manera, lo perdí de vista.
No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que en las siguientes curvas probablemente había agarrado la bajada y se había dejado ir. Lo que fuera. Llegué al lado de Oregón del Paso y entré al Pilot que está ahí abajo. Mi esposa necesitaba ir al baño. Nos detuvimos y entramos. No vi ningún camión de Prime en el estacionamiento. Supuse que simplemente siguió de largo. Hasta que escuché hablar a un conductor de Swift. Estaba diciendo que un conductor de Prime había intentado sacarlo de la carretera. Justo en ese momento, un conductor mayor empezó a hablar. Unos 10 años antes de que yo siquiera sacara mi CDL, un conductor de Prime había pasado por ese mismo paso cerca de la cima. Un tractocamión morado y negro. Pues vaya, yo había visto un tractocamión morado y negro de Prime en el paso. ¿Coincidencia? Tenía que serlo. Dije algo así y el conductor mayor me lanzó una mirada. ¿Lo rebasaste?, me preguntó el conductor, y yo le dije que no había podido. Se puso pálido. Ahora yo ya estaba inquieto. Está bien, conductor, ¿qué demonios está pasando? Un Prime morado y negro pasa por el paso. ¿Qué ocurrió? Resulta que perdió el control al pisar hielo negro y se fue por la cima del paso. Murió. La gente ha estado viendo ese tractocamión subir por el paso y no verlo del otro lado. En ninguna parte. En ese momento ya no quería seguir con esa conversación y me iba a ir cuando el conductor me preguntó si tenía encendida la radio CB. Pues no, eran las 2 de la mañana y mi esposa tenía sueño. Habría sido bastante grosero. El conductor mayor me dijo que eso probablemente nos había salvado la vida. Unas semanas antes, había ocurrido un accidente fatal en el paso, en la cima, sobre hielo negro, después de que un conductor hablara con otro por la CB. Eso fue todo lo que necesité para decidir que nunca volvería a pasar por Cabbage Pass. ¿Un camionero fantasma? No, gracias. Somos un grupo difícil de asustar, pero cuando nuestras líneas de vida se convierten en una amenaza, eso inquieta. No dormí mucho durante un par de días. Esa cosa me dejó muy perturbado. Así que soy camionero de larga distancia en Estados Unidos. Por lo general me quedo en el medio oeste porque disfruto la carretera abierta y las zonas menos transitadas. Suelo conducir de noche porque las carreteras están mucho más vacías y normalmente hay menos tráfico y obras a esas horas. En esa noche en particular estaba en Kansas camino a Wyoming. Conduzco durante horas seguidas sin parar, así que antes de salir me abastezco de comida y bebidas. Después de años manejando camiones, he acostumbrado mi vejiga a aguantar hasta que ya no puedo más. Ya en Nebraska, me dieron ganas de orinar, así que empecé a buscar un lugar en la carretera donde pudiera detenerme con seguridad sin dañar las llantas. Pero como era una zona muy apartada del país, encontrar algo así era un poco difícil, aunque no imposible. Cuando por fin sentí que había encontrado un lugar lo bastante bueno, me detuve. Como estaba en medio de la nada, no tenía donde orinar aparte de una garrafa vacía que antes tenía agua, porque no había forma de que me bajara en plena noche. Mientras estaba haciendo lo mío, escuché un golpecito. Quiero aclarar que viajo solo en mi camión. No tengo compañero de ruta ni mascota de ningún tipo. La radio del camión estaba apagada, las ventanas estaban arriba y, desde mi perspectiva, lo único que se oía era el zumbido del motor encendido. Empecé a buscar de dónde venía el sonido, que al principio pensé que era mi mini refrigerador, porque cuando se desconecta, el agua derretida del congelador se sale y empieza a hacer un golpeteo en el suelo. Revisé y no era eso, y al darme cuenta noté que el golpecito sonaba más como una piedrita pegando en el costado del camión, en concreto del lado del conductor. Desde dentro del camión empecé a mirar por la ventana del conductor, pero no vi nada en particular, así que comencé a mirar por todas las ventanas. No veía nada por ninguna parte, así que empecé a pensar que tal vez era el mismo camión. Volví al asiento del conductor para bajarme y revisar bajo el cofre. Justo cuando estaba a punto de salir, otra piedrita golpeó mi puerta. Entonces miré hacia el borde del camino, donde en el campo se alzaban esos tallos altos de maíz. Ten en cuenta que los tallos de maíz son altísimos, quiero decir, yo estaba parado en el escalón más alto del camión y apenas podía ver por encima de ellos. Y al mirar hacia la oscuridad vi la parte superior de la cabeza de alguien, solo la parte de arriba, ni siquiera la frente, solo el cabello, que era negro. La altura promedio de un tallo de maíz es de 2 metros, así que no sé tú, pero quienquiera que fuera esa persona tenía ventaja. Volví a meterme en el camión, cerré las puertas con seguro, bajé la ventana apenas un poco y grité, «Oye, ¿necesitas ayuda?». No hubo respuesta. «Oye amigo, ¿estás bien?». Tampoco hubo respuesta, así que dije al diablo con esto, puse el camión en marcha y salí disparado. Ni siquiera miré hacia atrás, solo traté de alejarme de esa persona y de esa zona tan rápido como el camión podía ir después de haber estado detenido al costado del camino. Conduje durante horas hasta llegar a Wyoming y me detuve en una parada de camiones para dormir un poco.
Antes de irme a dormir entré a la parada para comprar algo de comida y, cuando volvía hacia mi camión, vi marcas en la parte trasera del lado del pasajero, como si alguien lo hubiera rayado con una llave. Empecé a mirar alrededor con enojo para ver quién pudo haber sido, pero no pude llegar a ninguna conclusión porque la mayoría de los otros conductores no estaban en sus asientos delanteros. Luego empecé a revisar toda la cabina y noté que las marcas también estaban en la parte trasera de la cabina, cerca de la plataforma donde se conectan la cabina y el remolque. Empecé a recordar a la persona que vi en el campo y pensé que había sido ella, pero no recuerdo haber sentido a nadie subir ahí atrás, así que me quedé desconcertado. Por suerte no pasó nada más durante el resto del día, así que no sé quién era esa persona, ni qué quería, ni cuáles eran sus intenciones, y me alegra no haber terminado averiguándolo. Mi papá siempre me cuenta la historia de cuando estaba haciendo senderismo con mochila, solo con su perro, en el Pacific Crest Trail, en el norte de California, a finales de los años 70. Había dejado su coche estacionado al lado de una carretera y él y su perro estaban a unos 11 kilómetros camino adentro por el sendero. Ya se estaba haciendo tarde, así que esperaba encontrar un lugar donde pasar la noche. De repente su perra empezó a gruñir bajo y se le erizó el pelo del lomo. Mi papá pensó que quizá había un oso o algo cerca, porque su perra era una perra de excursión muy experimentada y no se alteraba fácilmente por cualquier cosa. Miró alrededor y no vio nada. Entonces notó que Meika estaba señalando prácticamente con el hocico un punto del sendero un poco más adelante. Decidió acercarse para ver qué estaba mirando y ahí encontró una huella enorme. Según como él la describe, esa huella era más grande de lo que cualquier ser humano podría hacer, extremadamente profunda y tenía marcas de garras. Dice que se quedó mirándola sin poder creerlo durante al menos 5 minutos porque no entendía cómo algo así podía estar en el sendero. Pensó que tal vez era una broma o que alguien estaba jugando, pero no había visto a nadie y estaba en medio de la nada. ¿Quién iba a ir hasta el medio del sendero, donde casi no hay excursionistas, para hacer una huella falsa de algún tipo? ¿Y por qué el perro estaba tan alterado? Dijo que no podía explicarlo, pero que básicamente sintió terror y se dio la vuelta en el sendero justo en ese momento. No sabía si su mente le estaba jugando una mala pasada, pero juraba haber escuchado sonidos entre los árboles cercanos que parecían los de un animal grande mientras salía de ahí a toda velocidad. Su perra siguió completamente alarmada durante todo el camino de regreso, gimiendo y caminando de un lado a otro, algo muy fuera de lo normal en ella. Dijo que prácticamente corrió 10 kilómetros de vuelta por el sendero tan rápido como pudo con la mochila puesta y salió disparado de ahí en su coche. Hasta el día de hoy sigue diciendo que fue una de las cosas más inquietantes que ha vivido. Una vez iba conduciendo por las rocosas canadienses muy tarde en la noche y acababa de pasar por un pequeño pueblo. Así que voy manejando en medio de una oscuridad total y necesito detenerme para orinar y fumar. Pero como estaba tan oscuro, me pasé la última área de descanso que habría por un buen rato. No pasa nada, la carretera estaba completamente desierta. Así que me orillé, oriné mientras miraba hacia la oscuridad y luego encendí un cigarrillo y me quedé junto a mi coche. Mientras estaba ahí parado vi la figura de un hombre saliendo caminando de la línea de árboles. Estaba a kilómetros de cualquier rastro de civilización, con señal de celular intermitente, y no había ni un alma en la carretera. Pensé que mis ojos me estaban engañando y que quizá era un venado, pero no, era un hombre. Así que con calma regresé a la puerta del conductor y me subí, cerrando las puertas con seguro detrás de mí. No le quitaba el ojo de encima mientras fumaba con nervios y tenía el coche en marcha, listo para salir disparado, pero por alguna razón simplemente me quedé ahí. El tipo caminó directamente hasta la puerta del pasajero y golpeó la ventana. Bajé un poco la ventana y le pregunté qué pasaba. Me respondió con un tono muy serio. Necesito que llames a la policía. Le pregunté con cautela por qué y me dijo que había ido al bosque para quitarse la vida, pero que no pudo hacerlo porque pensó en sus hijas justo antes de intentarlo. Llamé a la policía mientras el hombre lloraba en silencio afuera. Tenía un cuchillo de cocina que iba a usar contra sí mismo, así que me quedé dentro del coche y le sugerí que quizá dejara el cuchillo en el suelo antes de que llegara la policía. La policía llegó y se lo llevó, pero antes de que se fueran con él tuve una conversación sincera con él y le deseé lo mejor. Todavía pienso en él, espero que haya logrado salir adelante. Bueno, al principio sí daba miedo. Entré a una planta de Perdue, dejé mi remolque vacío y fui a estacionarme donde permiten quedarse a los tractocamiones sin remolque, justo al lado de un estanque bonito. Mi recogida era en 12 horas, así que hice mi inspección previa y me acosté en la litera. Como a las 3 de la mañana escuché algo golpeando la puerta del lado del pasajero. Me levanté, miré por la ventana esperando ver a alguien,
quizá a un conductor pidiendo un pago para los descargadores, pero no había nadie. Bueno, quizá estaba imaginando cosas. Así que volví a acostarme. En cuanto apoyé la cabeza en la almohada escuché otra vez los golpecitos, solo que esta vez eran del lado del conductor. Lo mismo que antes, me levanté de un salto y miré por la ventana, pero no había nada. Puse el doble seguro en las puertas por si acaso y abrí las compuertas laterales para poder oír mejor lo que pasaba afuera. Después de unos 15 minutos escuché un sonido muy suave, splat splat, recorriendo el lado del conductor del camión. Me levanté despacio, planeando mirar por la ventana justo en el momento en que quien fuera que estuviera ahí tocara la puerta. Y entonces escuché un golpe fuerte que venía del techo de la cabina. Me detuve, agarré mi macana para llantas de su gancho y me preparé para lo que demonios estuviera pasando. Entonces un maldito ganso se cayó de la parte de arriba del camión y aterrizó sobre mi cofre. Se puso de pie, caminó de un lado a otro y me miró. En cuanto cruzamos miradas, empezaron otra vez los golpecitos en mi puerta. Dije al diablo con esto, abrí de golpe la puerta del lado del conductor y había otro condenado ganso alejándose con toda la velocidad que podía, graznando como un niño de 5 años que acaba de descubrir la bocina de su bicicleta nueva. El estanque junto al que me había estacionado estaba lleno de ellos, ahí perdiendo el tiempo. Ni hace falta decir que fue difícil dormir esa noche porque cada pocos minutos los malditos gansos picoteaban mi puerta o aterrizaban sobre la cabina y se ponían a caminar por encima. Esto es más extraño que aterrador. Iba hacia el este por la Interestatal 80 en Wyoming, en algún punto al este de Elk Mountain, en medio de la maldita nada. No había visto una salida en unos 8 kilómetros, mucho menos un pueblo o algo parecido. Era plena madrugada, en noviembre, y estaba nevando. Y entonces paso junto a un tipo en un maldito scooter eléctrico para minusválidos, de esos para personas mayores, avanzando a toda velocidad por el acotamiento. Y este tipo era más viejo que el tiempo, con la cabeza caída hacia la derecha como Stephen Hawking, la piel como cuero, y debía de ir a unos 16 kilómetros por hora en ese maldito scooter. Definitivamente lo llevaba en la velocidad más alta. Agarré la radio CB y avisé a la policía, les pedí que fueran a ver si ese pobre anciano estaba bien. Pero todavía no logro entender de dónde demonios salió. No había entradas a la carretera para que hubiera llegado desde ahí en varios kilómetros, ni coches averiados de los que pudiera haber salido. Eran las 2 de la mañana, hacía un frío brutal y el camino estaba más resbaloso que nada. ¿Qué demonios estaba haciendo ahí afuera ese anciano? Conduzco un camión para un distribuidor de Coca-Cola en Illinois. Una vez tuve una experiencia muy extraña en un pueblito agrícola diminuto en medio de la nada. Uno pensaría que un camión distribuidor solo se queda en pueblos grandes, donde están la mayoría de los supermercados, pero cada gasolinera de mala muerte en cada pueblo pequeño que vende Coca-Cola recibe una entrega al menos una vez al mes. Una mañana recogí mi camión como a las 5 de la mañana y mi primera parada era un fast stop en un pueblo del que nunca había oído hablar, a 45 minutos de distancia. Puse la dirección en Google Maps y, después de hacer la inspección previa, me fui. Los caminos que llevaban a ese pueblo eran angostos, llenos de baches y con campos de maíz a ambos lados todo el trayecto, sin ninguna ruta o algo parecido que llevara hasta allí, nada amigable para un camión articulado o su carga. Llegué, me estacioné en el gran lote de grava al lado del lugar y todavía estaba completamente oscuro afuera. Dejé el camión encendido y las luces prendidas, como suelo hacer en paradas rápidas. Solo iban a recibir unas 10 cajas, así que no tuve que llevar la tarima hasta la puerta, solo cargué mi carrito de carga y entré. El interior era muy raro, casi todo eran estantes medio vacíos y fotos antiguas de granjas. Había una anciana detrás del mostrador y 4 hombres muy mayores, vestidos de forma extraña, sentados alrededor de una mesa tomando café y hablando. Le pregunté a la señora dónde quería que dejara la mercancía. De ninguna manera iba a acomodarla por ellos, quería salir de ahí. Normalmente no soy alguien asustadizo, pero el ambiente del lugar era inquietante. Señaló justo detrás de la silla de un hombre que estaba sentado en la mesa, así que lo llevé hasta allí. Cuando me dirigí al otro lado de la tienda, todos dejaron de hablar y ninguno me miró. Dejé la carga y volví al mostrador para recoger un cheque. Mientras ella lo escribía, 2 de esos hombres salieron y se fueron afuera. 5 minutos después salgo y la puerta del camión estaba abierta y estaba apagado. Corro hacia allá y no se veía a nadie. Todo estaba bien, simplemente lo habían apagado. Así que volví a meter mi carro de carga en el remolque, lo cerré y regresé al camión. Voy a encenderlo y la llave no estaba. Prendí la luz interior y había una lata vacía de Mountain Dew en el suelo, algo que yo no tendría ahí porque la rivalidad entre refrescos es una locura, y eso está súper prohibido por la gerencia, aunque sea uno de mis refrescos favoritos.
La recogí y pude oír la llave tintineando dentro. La vacié y cayó una llave cubierta de saliva con tabaco para mascar. Asqueado, la limpié y seguí con el resto de mi ruta en una zona que me resultaba más familiar. No da tanto miedo ni nada, fue solo una experiencia extraña en un lugar perdidísimo. En medio de Montana y era verano, así que aunque eran como las 9 de la noche, todavía había luz y vi a 2 hombres caminando por la carretera. No interactuaron conmigo de ninguna manera. Yo ya estaba listo para terminar la jornada y vi un área de descanso completamente abandonada unos 8 kilómetros más adelante. Entré y sentí una sensación inquietante, entonces me di cuenta de que no había pueblos en 150 kilómetros en ninguna dirección. ¿De dónde habían salido esos tipos? No había ningún coche averiado ni tráfico. Luego pensé que probablemente alguien los había dejado allí y empecé a preguntarme por qué. Y si estaban pidiendo aventón, ¿por qué ni siquiera levantaron la vista cuando pasé conduciendo? Me di cuenta de que llegarían a mi área de descanso en unas 2 horas, cuando yo ya estaría dormido. Así que incumplí mi límite de horas de servicio y conduje unos 80 kilómetros más hasta otra área de descanso donde había algunos camiones. Nada sobrenatural, pero se veían aterradores y todavía no puedo dejar de preguntarme por qué aparentemente los dejaron tirados en ese tramo desierto y por qué no mostraban ninguna señal de angustia. A principios de octubre de 2014 estaba de vacaciones en un remoto rancho de safari de lujo en la región de Samburu, en Kenia. El rancho tenía unos 20 huéspedes y quizá 20 empleados y estaba situado en una zona salvaje extremadamente remota. El asentamiento más cercano estaba aproximadamente a 50 kilómetros y el personal vivía en el lugar. Comíamos en grupo al aire libre en una zona central del patio con vista al paisaje. Había una gran montaña a un lado que podía verse desde donde estábamos sentados. Una noche estábamos cenando todos juntos con los demás huéspedes y era temprano por la noche, así que la gente estaba bastante sobria. Estaba oscuro y el cielo nocturno era fenomenalmente claro, se podía ver fácilmente la Vía Láctea y era uno de los cielos más limpios y menos contaminados que he visto en mi vida. Durante la comida hubo un revuelo y la gente dejó de hablar y se quedó mirando, incluido el personal. Miramos hacia arriba y flotando más o menos sobre la montaña había un gran círculo redondo verde oscuro que parecía estar pulsando. Permaneció estático durante unos momentos y parecía girar con unas especies de filamentos verdes que parecían absorber la luz. Luego empezó a moverse de derecha a izquierda sobre la montaña antes de desvanecerse de repente y desaparecer. Era completamente silencioso. Ninguno de los huéspedes ni del personal local tenía idea de lo que habíamos visto. Ten en cuenta que estamos hablando de más de 20 personas que vieron esa cosa. Luego, cuando salimos para nuestra actividad nocturna de safari, un recorrido nocturno, pudimos escuchar que la red de radio usada por los alojamientos locales y el asentamiento más cercano estaba fuera de control, con todos diciendo, ¿qué demonios fue esa cosa? También lo habían visto a 50 kilómetros de distancia. Los guías, jóvenes locales originarios de la zona, de unos 20 años, nos dijeron que nunca habían visto nada parecido en toda su vida y que estaban completamente asustados. Todos nos fuimos a dormir bastante inquietos, por decirlo suavemente. Soy militar y he servido en muchos lugares extraños y he visto muchas cosas extrañas. Puedo asegurarles que eso no era una aeronave militar, no tenía luces de navegación y el color simplemente no era normal. No sé qué fue lo que vi, pero cuando regresé hablé con un colega que era astrónomo de toda la vida y él tampoco supo decirme qué era. Es la única vez en mi vida que estoy dispuesto a decir que vi un ovni, porque de verdad era un objeto volador no identificado. Fue quizá en 2014 o 2015. Yo tenía 17 o 18 años en ese momento. Trabajaba en Target en Springfield, Illinois, y vivía en Franklin, Illinois. Si alguien que está leyendo esto sabe dónde queda Franklin, me sorprendería muchísimo. Está como a 45 o 60 minutos en coche, casi todo por largos caminos rurales. El tramo más largo es entre New Berlin y Alexander, 2 pueblos de los que nadie ha oído hablar. Es una carretera de 2 carriles, así que puedes adelantar, pero más te vale volver al carril derecho en algún momento. Yo acababa de conseguir un CD, Fall Out Boy, From Under the Cork Tree, y lo iba escuchando mientras conducía mi pequeño coche de regreso a casa. El límite de velocidad es de 90 km por hora, yo iba a 97 km por hora y me estaba acercando a un gran camión blanco. Recuerdo que llevaba remolque, pero no recuerdo si era una plataforma o uno cerrado. Iba más lento que yo, así que bajé la velocidad para igualarlo. Para cuando ya iba a 70 km por hora, me di cuenta de que iba a llegar tarde a casa y a mamá no le iba a gustar eso. Tenía mucho espacio, no venía nadie, y podía adelantarlo.
Así que volví a acelerar hasta 97 kilómetros por hora y empecé a rebasarlo. Y él empezó a acelerar también. Ahora, yo sé que la gente hace eso cuando los adelantas. Pasa todo el tiempo de donde soy y también pasa donde vivo ahora. Pero esto fue un poco diferente. Este tipo estaba pisando el acelerador a fondo para mantenerse a mi lado. No iba a dejar que me pusiera delante de él. Solo tendría que bajar la velocidad y explicarle a mamá por qué llegaba tarde. Y entonces él también bajó la velocidad. Una y otra vez, yo aceleraba, yo desaceleraba y él me igualaba por completo. Este tipo no me estaba dejando volver al carril derecho. Ahora, sé que soy bastante terco, pero tenía que volver porque no me iban a detener por conducir en el carril izquierdo. Y entonces vi este camión viniendo hacia mí. Era un camión grande. Zona rural, así que todos los granjeros tienen mini tanques que conducen para transportar su equipo, y sus hijos también tienen mini tanques que manejan para compensar la falta de equipo. Supongo que él también iba a 97 kilómetros por hora, lo que significa que, desde unos 3 kilómetros de distancia, iba a chocar de frente conmigo en alrededor de 1 minuto. Y el camión todavía no me dejaba volver al carril. Miré al conductor del camión y me sonrió. No era una sonrisa de enojo, no era aterradora, era solo una gran sonrisa feliz. Y eso me dio muchísimo miedo. Así que ahí estaba yo, a punto de tener una colisión frontal con un camión 5 veces más grande que mi coche porque este psicópata a mi derecha no me dejaba ni bajar la velocidad ni acelerarla. Estaba entrando en pánico porque nunca había pasado por algo así antes. Y entonces la radio sonó más fuerte. Yo no le subí el volumen, pero quizá solo la estaba oyendo con más claridad, quizá fue un milagro, no lo sé. Pero era Sugar, We're Going Down, y estábamos en la parte donde dicen Sugar, We're Going Down Swinging. Hasta hoy, esa es mi parte favorita de esa canción. Si iba a morir en esa carretera rural, lo iba a hacer intentando sobrevivir con todas mis fuerzas. Así que pisé el acelerador a fondo, lo hundí tan fuerte como pude. Descubrí en ese momento que, cuando siento un terror mortal absoluto, en realidad empiezo a reírme, lo cual seguro no es una mala señal de nada. Logré ponerme delante del camión cuando faltaban solo segundos. Si hubiéramos detenido el tiempo, podría haber sacado la mano por la ventana y tocado la parte delantera de ese gran camión que iba a chocar conmigo. Ese camión blanco estaba justo detrás de mí, con el parachoques casi tocando el mío. Creo que llegué a unos 145 kilómetros por hora y avancé unos 8 kilómetros más por la carretera antes de bajar la velocidad y empezar a llorar un poco. Puede que haya gritado. Estaba perdiendo la cabeza y la adrenalina es una locura. Entonces ahí termina, ¿verdad? Pues no. El tipo del camión estaba justo detrás de mí otra vez. No estaba respetando ni de lejos la distancia de seguridad de 3 segundos. Tocaba la bocina, aceleraba y casi me golpeó un par de veces. Había varias señales de alto cuando llegué a Alexander y simplemente me las pasé de largo. De lo contrario, me habría chocado por detrás. Yo iba en un coche diminuto. Me habría aplastado como a un insecto. En fin, llegué a casa, se lo conté a mis padres, papá me preguntó si tenía algún detalle, cosa que no tenía, y mamá no estaba enojada. Resulta que llegué a casa en tiempo récord.